Imagina ser acusado de un crimen que no cometiste y ser condenado a pasar el resto de tu vida en una de las prisiones más brutales del mundo, sin esperanza, rodeado de muerte, traición y un sistema diseñado para destruirte, pero aún así, negarte a rendirte. Así comienza esta historia. Al inicio se presenta a un ladrón muy astuto llamado Henri Papillon. Henri no roba para sí mismo, sino para su jefe, un hombre extremadamente cruel. Si alguien llega a traicionarlo, aunque sea mínimamente, su jefe manda a matar a esa persona, tal como hizo al golpear brutalmente a uno de los compañeros de Papillon momentos antes. Ese mismo día, Papillon había robado diamantes de la casa de un hombre muy rico durante una fiesta. Allí, su jefe le dice que confía en él y que cree que nunca lo traicionará, pero también le advierte que, si alguna vez lo hace, aunque sea por error, recibirá el mismo castigo. Papillon observa al hombre que había sido golpeado casi hasta la muerte. Aún así, entrega todos los diamantes a su jefe. En tono de broma, le dice que ya se había quedado con los diamantes más grandes para él. Su jefe se ríe y Papillon se retira. En el camino, Papillon se encuentra con su prometida. Se revela que lo que había dicho en broma era en realidad cierto. Había robado los diamantes más grandes y se los entrega a ella. Le explica que esas piedras valen tanto dinero que toda la gente de su pueblo junta no podría ganar esa cantidad en un año completo. Ambos se marchan felices hacia su hogar. Sin embargo, alguien los observa desde la distancia. En realidad, se trata de un espía enviado por el jefe para comprobar si Papillon lo estaba traicionando. Papillon no sospecha nada. Esa noche duerme tranquilo, y al despertar, comienza a planear su futuro junto a su prometida. De repente, alguien toca la puerta. Es la policía, que llega para arrestarlo por un asesinato. Papillon no entiende lo que está ocurriendo. En la siguiente escena, Papillon ya se encuentra en prisión. Resulta que el juicio ya se ha llevado a cabo y ha sido condenado a cadena perpetua. Su prometida, que lo ama profundamente, le promete contratar al mejor abogado para sacarlo de allí. Sin embargo, Papillon le dice que no servirá de nada. Él sabe que su jefe le ha tendido una trampa. Ha sido incriminado por el asesinato de su propio compañero, el mismo hombre que había sido golpeado frente a él. Papillon decide que tendrá que escapar por su cuenta. En una celda cercana, un hombre llamado Julot le dice que, si quiere escapar de esa prisión, necesitará dinero. Papillon no presta demasiada atención a sus palabras. Tiempo después, todos los prisioneros son llevados a un chequeo médico. Durante ese momento, Julot le habla de otro preso llamado Louis Dega. Se trata de un hombre muy educado para su época, que se dedicaba a falsificar documentos y llegó a acumular una gran fortuna. Por ese delito fue enviado a prisión. Julot le explica a Papillon que, si protege a Dega, podrá resolver su problema, ya que obtendría dinero de él. Papillon se pregunta por qué alguien como Dega necesitaría su ayuda. Julot le aclara que la prisión es extremadamente peligrosa y que los demás reclusos lo matarían para quedarse con su dinero. Pero si Papillon lo protege, puede beneficiarse de ello. Luego, los prisioneros reciben nuevos uniformes y son trasladados en barco hacia una prisión mucho más peligrosa al otro lado del mar. Durante el viaje, Papillon decide acercarse a Dega. Se presenta y le ofrece su protección, explicándole que hay muchos que desean su dinero y que estarían dispuestos a matarlo. Papillon asegura que puede mantenerlo a salvo. Sin embargo, Dega se ríe y rechaza la oferta, convencido de que no la necesita. Esa seguridad pronto se desvanece. En plena noche, presencia cómo un prisionero entra sigilosamente en una celda y degüella a otro recluso para robarle su dinero. El asesino recoge parte del botín y deja caer algunas monedas antes de marcharse. Dega observa todo con horror. En ese momento, un guardia entra en la celda y también recoge parte del dinero que quedó en el suelo. Dega comprende que incluso los guardias están coludidos con los prisioneros. Esa realidad lo obliga a cambiar de opinión. A la mañana siguiente, busca a Papillon y acepta su propuesta. Le pide que lo proteja a cambio de dinero. Luego le pregunta por qué necesita ese dinero. Papillon le explica que su objetivo es escapar de la prisión y que para lograrlo necesita recursos. Además, le promete que, cuando escape, también lo llevará con él. Dega se ríe y asegura que no será necesario, ya que su esposa pronto contratará a un buen abogado y lo sacará de allí. Papillon, al escucharlo, se burla de su ingenuidad
y le explica que las cosas no sucederán como él cree, pues su esposa ahora tiene acceso a todo el dinero y no tendría motivos para liberarlo. Dega insiste en que su esposa no es así, lo que deja a Papillon en silencio. Esa noche, cuando todos duermen, el mismo hombre que había asesinado a un prisionero anteriormente regresa, esta vez con la intención de matar a Dega. Antes de que pueda atacarlo, Papillon lo sujeta por las piernas, lo derriba y lo golpea repetidamente hasta dejarlo irreconocible. Los guardias acuden tras escuchar el ruido y revisan las manos de los prisioneros. Al encontrar sangre en las de Papillon, determinan que él fue el responsable. Como castigo, lo encadenan y lo cuelgan boca abajo durante varios días sin darle comida. A pesar del sufrimiento, Papillon no se preocupa por sí mismo, sino por la posibilidad de que durante ese tiempo alguien haya matado a Dega. Cuando finalmente termina su castigo y regresa con los demás prisioneros, se siente aliviado al ver que Dega sigue con vida. La razón es que la brutal golpiza que Papillon le propinó al atacante generó miedo entre los demás reclusos, quienes ahora evitan acercarse a Dega. Poco después, el viaje en barco llega a su fin y son trasladados a una prisión aún más peligrosa. Allí, el alcaide les da un discurso a todos los prisioneros. Les advierte que cualquiera que intente escapar será enviado a confinamiento solitario durante 2 años, y quien intente matar a un guardia recibirá 5 años de aislamiento. También les deja claro que ni siquiera deben pensar en escapar, ya que nadie ha logrado salir de ese lugar. Explica que, incluso si alguien consigue huir, la selva que rodea la prisión lo detendría, y si logra atravesarla, los tiburones del mar lo matarían. Esta nueva prisión resulta ser incluso más cruel que la anterior, un lugar donde no existe la más mínima compasión. Debido a todo esto, Papillon tuvo que esforzarse aún más para proteger a Luis Dega. En aquella prisión, los reclusos eran obligados a realizar trabajos extremadamente duros. Un día, mientras trabajaban, Dega dejó caer accidentalmente su dinero. Se lo comentó a Papillon y tras mucho esfuerzo, él logró recuperarlo. Esas monedas eran muy importantes, ya que Papillon planeaba utilizarlas para escapar de la prisión. Cuando regresó con el dinero, Dega le confesó que no creía que fuera a devolvérselo, pues pensaba que se lo quedaría. A partir de ese momento, comenzó a confiar aún más en la honestidad y la lealtad de Papillon, por lo que empezó a compartir sus secretos con él. Dega le explicó que su esposa pronto contrataría a un nuevo abogado para lograr su liberación. Aseguraba que ella poseía una gran fortuna y que, una vez libre, ambos vivirían rodeados de lujos. Sin embargo, Papillon volvió a decirle lo mismo que antes. Su esposa no vendría a rescatarlo, y probablemente ya estaba disfrutando de su dinero. Mientras tanto, en otra escena, los prisioneros trabajaban al aire libre cuando la carreta de un hombre quedó atascada en el lodo. Dentro de la carreta había mujeres que habían sido llevadas para el alcaide. Al ver una oportunidad, Papillon se acercó al hombre y llegó a un acuerdo con él. Le prometió $5,000 si lo ayudaba a escapar de la prisión, aunque en realidad no tenía esa cantidad. Al principio, el hombre dudó, pero al escuchar la suma, aceptó. Le explicó que su carreta permanecería en la prisión durante 2 días, tiempo en el que Papillon podría esconderse dentro y ser sacado sin ser visto. Esa misma noche, comenzó a sonar una alarma en la prisión. Se anunció que un prisionero había escapado, pero no se trataba de Papillon. El hecho de que alguien más hubiera logrado huir le dio confianza. Pensó que si otro lo había conseguido, entonces él también podría hacerlo. Mientras reflexionaba sobre sus planes, terminó quedándose dormido. Poco después, la alarma volvió a sonar y todos los prisioneros fueron reunidos en el patio. Papillon creyó que sería castigado, pero el castigo estaba destinado al prisionero que había intentado escapar, ya que había sido capturado. Frente a todos, el alcaide ordenó que le cortaran la cabeza. Papillon quedó completamente impactado al descubrir que aquel prisionero era Julot, el mismo hombre que le había explicado cómo podía escapar reuniendo dinero. La impresión fue tan fuerte que el alcaide le ordenó a Papillon arrojar el cuerpo. También le indicó que eligiera a otro prisionero para que lo ayudara, y Papillon escogió a Dega. Tras caminar durante un largo tiempo, Dega se agotó y se sentó. En ese momento, los guardias comenzaron a azotarlo sin piedad. Aquello provocó una gran furia en Papillon, quien tomó una piedra del suelo
y empezó a golpear a los guardias hasta dejarlos inconscientes. Luego de eso, escapó corriendo. Otros guardias intentaron perseguirlo, pero pronto logró perderlos de vista. Llegó hasta un acantilado y, sin dudarlo, se lanzó hacia el río. Nadó hasta alcanzar una zona del mar donde lo esperaba la embarcación del hombre con el que había hecho el trato. El hombre le preguntó por el dinero, y Papillon admitió que aún no lo tenía. Sin embargo, le prometió que, si lo ayudaba a llegar a Francia, le pagaría el doble. El hombre comenzó a reír en ese instante. De pronto, varios guardias aparecieron detrás de Papillon. Se reveló que el hombre también trabajaba para el alcaide. Le confesó que había recibido el doble de lo que Papillon le ofrecía, a cambio de ayudar a capturar prisioneros como él. Papillon fue arrestado y llevado de vuelta. El alcaide le dijo que había tenido suerte, ya que el guardia al que había atacado seguía con vida. De haber muerto, habría sufrido el mismo destino que Julot. Sin embargo, al haber intentado escapar, sería castigado con confinamiento solitario. La celda de aislamiento era un lugar extraño y aterrador. Nadie hablaba allí. La soledad empezó a afectar profundamente a Papillon, deteriorando su estado mental. La comida era apenas una sopa aguada, lo que debilitó rápidamente su cuerpo. Durante esos días, la puerta se abrió y el mismo guardia al que había atacado entró lleno de ira. Lo golpeó brutalmente antes de marcharse. Papillon, ya débil y herido, no pudo defenderse. Al enterarse de esto, Degas sintió compasión por él. Un día, un guardia llegó con un cubo y, en secreto, le entregó un coco. Dentro había una pequeña nota, lo que permitió a Papillon entender que Degas lo había enviado. Después de mucho tiempo, pudo alimentarse mejor, lo que le devolvió algo de fuerza. Desde entonces, Degas comenzó a enviarle un trozo de coco cada día. Gracias a ello, Papillon empezó a recuperarse lentamente y a recobrar la esperanza. Incluso comenzó a ejercitarse dentro de la celda. Con el paso de los días, su condición mejoró. Al notar esto, el alcaide sospechó y ordenó una investigación. Finalmente, descubrió que alguien estaba ayudando a Papillon. Un día, cuando el guardia llevó el cubo como de costumbre, otro guardia lo detuvo y revisó su contenido. Al encontrar el coco, comprendió la traición. Como castigo, el guardia fue ejecutado en el acto. Luego, el alcaide interrogó a Papillon, exigiendo saber quién le enviaba la comida. Aunque pudo haber delatado a Degas fácilmente, decidió guardar silencio para protegerlo. Enfurecido, el alcaide redujo aún más su ración de comida. Tras varios días, regresó con una sopa muy apetecible, confiando en que el hambre lo haría ceder. Sin embargo, Papillon hizo algo inesperado. Tomó una cuchara y comenzó a darle de comer al propio alcaide. Esto lo enfureció aún más, por lo que ordenó mantener la reducción de alimentos y apagar la luz de la celda. La oscuridad total empeoró aún más la situación. La mente de Papillon se volvió cada vez más inestable. En medio de esa desesperación, incluso intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió. Con el tiempo, terminó perdiendo completamente la cordura. Finalmente, después de 2 años, fue liberado del confinamiento solitario. Al salir, apenas podía caminar por sí mismo, y fue trasladado al hospital de la prisión. Degas fue a visitarlo, y al verlo en ese estado, sintió una profunda tristeza. También descubrió que Papillon aparentemente había perdido la razón. Durante la conversación, Degas confesó que Papillon tenía razón. Su esposa lo había traicionado. Se había divorciado de él y se había casado con su abogado, disfrutando ambos de su fortuna. Además, le explicó que ahora trabajaba para el alcaide elaborando documentos importantes. Mientras hablaban, Degas se dio cuenta de que Papillon no estaba realmente loco, sino que fingía. Entonces le preguntó por qué no lo había delatado. Papillon le explicó que muchas veces pensó en hacerlo, pero comprendió que Degas no soportaría las torturas del lugar, por lo que decidió protegerlo. Aquella lealtad conmovió profundamente a Degas. Con lágrimas en los ojos, le dijo que ahora quería ayudarlo. Recordó que Papillon deseaba escapar de la prisión y le aseguró que ya tenía todo preparado. Había diseñado un plan perfecto para ambos, en el que otro prisionero había conseguido una embarcación. El domingo, cuando el alcaide y su personal estuvieran distraídos viendo una película, aprovecharían para huir. Sin embargo, mientras escuchaba el plan, Papillon comenzó a gritar repentinamente. Se abalanzó sobre Degas y empezó a golpearlo. Los médicos acudieron rápidamente.
Lo controlaron y le administraron una inyección para dormirlo. Cuando todos se retiraron, Papillon escupió discretamente la pastilla, demostrando que seguía fingiendo. En ese momento se revela que todo había sido una actuación. Papillon había fingido estar loco para que los médicos no sospecharan que en realidad se encontraba en perfecto estado. También lo hizo para evitar que Dega, sin querer, revelara a alguien que él estaba completamente cuerdo. Mientras continuaba con su papel de locura, Papillon comenzó a recolectar en secreto muchas pastillas para dormir como parte de su plan. El sábado conoce a un joven llamado Sam. Se descubre que uno de los carceleros sentía afinidad por él. Papillon le explica que también lo sacarán de la prisión con ellos, pero que deberá robar las llaves al carcelero. Llega el domingo y el plan está casi listo, aunque surge un problema. El hombre que había conseguido la embarcación no tenía dinero para pagar al dueño del bote. Dega le entrega el dinero. En ese momento, Papillon le da las pastillas para dormir y le pide que las mezcle en las bebidas de los carceleros y guardias para facilitar la fuga. Llega la noche y es el momento de ejecutar el plan. Dega mezcla las pastillas en las bebidas y las reparte entre los guardias. Cuando comienza la película que estaban viendo, Sam aprovecha el ruido para llevar al carcelero al baño. Papillon ya lo esperaba allí. Lo ataca y lo deja inconsciente. Mientras tanto, los guardias de abajo escuchan el ruido, pero justo cuando están por subir a investigar, el efecto de las pastillas comienza a hacer efecto y caen dormidos. Aprovechando la situación, Papillon y sus compañeros escapan al exterior. Sin embargo, surge un imprevisto. Comienza a llover intensamente y las luces se apagan. En medio de la oscuridad, con gran dificultad, logran escalar el muro trasero de la prisión y saltan al otro lado. Llega el turno de Dega para saltar, pero justo en ese instante las luces vuelven. Nervioso, salta en la dirección equivocada. Se rompe la pierna y queda gravemente herido. El hombre del plan sugiere dejarlo atrás, pero Papillon se niega a abandonar a su amigo. Lo carga sobre sus hombros y continúa avanzando. Antes de alejarse, un hombre armado los detiene. Creen haber sido capturados, pero resulta ser el mismo carcelero que los ayudaba a escapar, quien había conseguido el bote. Suben a la embarcación y se alejan, pero pronto surge otro problema. El bote es demasiado pequeño y alguien debe ser arrojado para equilibrar el peso. El hombre sugiere lanzar a Dega al mar. Papillon lo enfrenta nuevamente para protegerlo. El hombre logra dominarlo, pero en ese instante Dega toma un cuchillo y lo apuñala repetidamente, matándolo y salvando a Papillon. Dega queda profundamente impactado por haber matado a alguien por primera vez. Papillon y su otro compañero lo consuelan, explicándole que no tenía otra opción. Después arrojan el cuerpo al mar para aligerar la carga. Sin embargo, un nuevo peligro aparece. Una violenta tormenta atrapa la pequeña embarcación. Incapaces de controlarla, terminan perdiendo el conocimiento. Al despertar, descubren que han llegado a una isla. Los habitantes los reciben con amabilidad. Una monja se acerca a Papillon y le dice que sabe de dónde vienen, pero que cree que Dios perdona a todos. Papillon comprende el mensaje y advierte a sus compañeros que deben irse cuanto antes, ya que la gente de la isla conoce su situación. Mientras aún conversan, llega la policía. Se revela que la monja fue quien los denunció. Son capturados y Sam muere mientras intenta escapar. Dega le comenta a Papillon que debió huir solo al ver llegar a la policía, pero Papillon no responde. Esto hace que Dega lo respete aún más. Posteriormente, Papillon es castigado por su segundo intento de fuga y es enviado nuevamente a confinamiento solitario, esta vez durante 5 años. Allí sufre los mismos tormentos que antes. Cuando finalmente es liberado, su cuerpo está completamente deteriorado, convertido en la sombra de lo que fue. El alcaide lo visita y se muestra sorprendido de verlo con vida. Reconoce su increíble resistencia y le pregunta qué esperanza lo mantiene vivo, burlándose al mismo tiempo de su deseo de escapar. Papillon guarda silencio. Luego, el alcaide ordena trasladarlo a una prisión aún más peligrosa. El nuevo destino es la Isla del Diablo, un lugar construido sobre una enorme formación rocosa en medio del mar. Escapar de allí es prácticamente imposible. Ni siquiera hay guardias permanentes. Solo una vez por semana se entregan provisiones mínimas. Los prisioneros apenas logran sobrevivir. Cuando Papillon llega, descubre que muchos han perdido la cordura. Él mismo está al borde de la locura.
Para su sorpresa, también encuentra a Dega, quien ha estado allí durante los últimos 5 años. Debido a que colaboraba con el alcaide, fue enviado directamente a la isla en lugar de ser castigado nuevamente en aislamiento. Ambos amigos se alegran al reencontrarse. Dega le confiesa que ha perdido el deseo de escapar, convencido de que no tiene sentido. Pasan los días hasta que, durante un paseo, Papillón lanza un coco al mar y observa cómo flota. Esto le da una nueva idea. Decide recolectar muchos cocos y construir 2 balsas improvisadas. Su plan consiste en lanzarlas al mar y saltar desde el acantilado para caer sobre ellas. Papillón invita a Dega a acompañarlo, pero este se niega. Afirma que ya no tiene fuerzas ni motivación y que fuera de la prisión no le queda nada. Cree que incluso si lograra escapar, no sobreviviría mucho tiempo. Por eso le pide a Papillón que lo deje atrás y huya solo. Al ver su estado, Papillón no insiste. Finalmente, Papillón lanza la balsa al mar y se arroja desde el alto acantilado. Dega cree que su amigo morirá al impactar contra el agua debido a la altura, pero nunca se lo dijo para no desanimarlo. Tras el salto, Dega queda devastado, pensando que lo ha perdido para siempre. Sin embargo, de pronto escucha su voz. Papillón emerge del agua y celebra su libertad a gritos. Dega también grita de alegría al ver que ha sobrevivido. Tiempo después, se muestra a un Papillón ya anciano. Aún es un fugitivo, pero vive como un hombre libre. Decide contar toda su historia a un editor en Estados Unidos. Tras la publicación de su relato, finalmente obtiene justicia. Las acusaciones en su contra son retiradas y es declarado inocente. Por fin, tiene la oportunidad de regresar a su tierra natal. Así concluye esta historia biográfica basada en hechos reales, de un hombre que nunca perdió la fe y se mantuvo fuerte frente a las adversidades. Espero te haya gustado el video.